el México irracional que avanza con su brujería. Y tenemos primero una cosa que me había pasado hace ya algunos meses, o semanas, no me acuerdo, que fue una limpia de la Cámara de Senadores, si mal no recuerdo. No, en la Cámara de Diputados, en algún... limpia de malas energías. Una limpia con un... Es que están ustedes viendo, es un puro de ¿cómo se llama? Es de una de estas cosas chinas, es un puro de Artemisa, que es una supuesta terapia china que no sirve absolutamente para nada, que nunca ha demostrado servir para nada. Pero ahí están los diputados, los responsables de hacer las leyes en uno de los países más populosos de América Latina, en el país con más hispanoparlantes de América Latina, en un país riquísimo, lleno de gente pobrísima, sobre todo los verdaderos indígenas, y los legisladores se dedican a esto. Que una señora vaya por allí, con eso, un chavalín atrás moviendo una maraca y haciendo como que un baile que tiene toda la cara que se lo inventaron la semana pasada, pero bueno, quizás los diputados, afortunadamente la presidencia está en otro nivel, ¿no? ¿O no? Aquí le dan un bastón de mando. Le echan incienso. Le echan pétalos de cempasúchil, parece. Todas estas son ceremonias inventadas ahora, ¿eh? Es pseudo-indigenismo. Y qué contenta está la presidenta. Qué contenta está ella. Porque la convierten casi en una diosa. Esto no es conservar las tradiciones, esto no es respetar a los indígenas, esto no es mantener el pasado junto con el presente mirando hacia el futuro. Esto es hacerse pendejo. Y sobre todo engañar a los indígenas en México. Sí vas a seguir siendo pobre, sí vas a seguir sin salud, sí vas a seguir sin educación, sí vas a seguir sin vivienda, sin agua potable, sin drenaje, sin electricidad, pero te respeto y te admiro mucho y asumo tu cultura como la base de nuestro país. Hijos de puta.